Muy buenas noches, querido auditorio de Al Derecho. Estamos en esta nueva emisión del día miércoles 24 de febrero. El día de hoy tenemos un tema bastante en boga, bastante en el aire, que se encuentra siendo bastante, muy comentado, con altas expectativas. Estamos hablando de lo que viene siendo la contrarreforma, o mal llamada contrarreforma energética, que el día de ayer, si no me equivoco, ayer o antier, el día lunes precisamente, fue aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados, y se espera que pase lo mismo en el pleno de la Cámara de Senadores respecto de esta contrarreforma energética. El día de hoy tenemos a un experto en la materia de energías, un ingeniero eléctrico, un muy buen amigo mío, específicamente también conocido de toda la vida, el ingeniero Carlos García San, que él es ingeniero eléctrico por parte del Instituto Tecnológico de Querétaro, con una maestría en Administración de Empresas de especialidad de alta dirección por la UAC, entre distintos diplomados de cultura organizacional, inteligencia comercial, y específicamente en su área un diplomado de energía solar, además de que es asociado de la Asociación de MIPYMES Industriales de Querétaro y, podríamos decir, un proveedor de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica. Su especialidad es precisamente el manejo de energías renovables, en este caso hablando de paneles solares, la instalación de paneles solares, la energía eléctrica generada por el sol. Ingeniero, muy buenas noches, te doy la bienvenida a tu programa. Vamos a platicar de esta circunstancia. Hola Juan, muy buenas noches. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un tema como muy bien comentas, muy interesante, muy a punto, y lo dijiste de una manera muy específica, una contrarreforma en cuestión de la reforma energética que ya existía en el 2014, ¿no? Donde en el 2014 se priorizaban las energías limpias, y en esta nueva emisión o edición de reforma energética se están mandando como la última parte para generar energía eléctrica a nivel nacional. Aquí, bueno, sería importante empezar a puntualizar esta circunstancia de la energía eléctrica. No todo el mundo hablamos de ella porque pues, efectivamente todo el mundo la utilizamos, todo el mundo la consumimos. No podemos organizar una vida en sociedad actualmente sin hablar de la energía eléctrica. Eso es claro, ¿no? Por eso de repente todos nos sentimos con la necesidad o hasta cierta obligación de hablar someramente de esta situación. ¿Por qué someramente si no conocemos esta circunstancia que estás mencionando precisamente, ingeniero? El asunto aquí tendríamos primeramente que puntualizar. ¿Cómo es esta circunstancia o cómo es esta situación de la generación eléctrica en el país? O sea, ¿cómo funciona la generación eléctrica del país? Sabemos que existe una empresa paraestatal como tal, que se encarga de la generación y distribución del fluido eléctrico, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esta situación? Mira, quisiera retomar un poquito lo que mencionaste al principio de esta segunda participación, que decías, para todos es muy natural utilizar la luz, para todos es muy natural prender la televisión, prender el microondas, refrigerador, etcétera. Ayer, antier, decía uno de mis hijos, ¿a poco atrás de la pared hay un tubo? ¿A poco atrás de la pared hay un cable? ¿No? Porque, como bien se ha dicho siempre, nada más llegamos, prendemos el interruptor y así como que ya, ¿no? Y no sabemos todo lo que hay detrás, como bien dices tú, para generar esta energía eléctrica con la que funcionamos, y como nos es tan habitual, tan normal, como ahora inclusive los celulares, cuando llegan a faltarnos los celulares, o en este caso la luz, nos volvemos loquitos, como pasó hace un par de semanas, ¿no? Básicamente. Más bien, de hecho, la semana pasada. Entonces, ¿cómo funciona o cómo se genera? Ahorita, algo que muchos desconocen, que viene de la reforma eléctrica del 2014, es de que anteriormente justamente la CFE era la que se encargaba de generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica a nivel nacional, ¿no? En la reforma eléctrica del 2014 se le quita, más bien se permite que entran otras empresas de capital privado a poder generar energía eléctrica, más allá de que la transmisión fuera por CFE,
inclusive se dividió la CFE en lo que fue la CFE de servicios básicos y CFE de generación, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde justamente está, digamos, el dedo de la llaga de esta contrarreforma, pero ahorita lo retomo eso. A final de cuentas, CFE Servicios Básicos era la empresa, o todavía sigue siendo la empresa, quien te va a proveer el servicio en tu medidor eléctrico, ¿no? Pero la empresa generadora no forzosamente tenía que ser CFE, sino podría ser alguna otra empresa de capital privado, de capital extranjero, quien iba a generar esa energía, y sí se iba a subir, o se le llama inclusive portear como término técnico, ¿Sí? del lugar donde se estuviera generando, portear, subir por la red de transmisión en toda la República Mexicana y bajarla al lugar de servicio, que es donde se registraba en el medidor por CFE Servicios Básicos. Entonces, básicamente así es como se dividió en ese momento en la reforma eléctrica del 2014, cuando fue que se le dio mayor autoridad a la SENACE, a la Secretaría de Energía, justamente para regular estas tres entidades, lo que es la generación, la transmisión y los servicios básicos, ¿no? Por ahí estamos bien, ¿alguna duda? No, perfecto, No. se está entendiendo. Entonces, va bien. Entonces, el asunto es claro. Un particular, pongámoslo de esa manera, puede generar, de acuerdo a la reforma anterior, energía eléctrica y, en todo caso, ¿cuál sería la palabra correcta? Dices el término técnico, portear, pero el término económico sería venderle el fluido a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, ¿tendría que hacer ese proceso de venderse? No, es que esa es, bueno, yo lo veo como la parte clave y por eso te decía, es una muy buena pregunta y por eso te decía, es el dedo en la llaga, porque anteriormente esa empresa privada de capital extranjero, porque en la mayoría era capital extranjero, españolas, italianas, etcétera. Francesas, ¿no? Francesas, podían venderle directamente ya al consumidor final, ¿no? Okay. Sin necesidad de que CFE pues cobrara por el servicio de transmitir la energía eléctrica. Ya se estaba dando. Entonces, ahorita ese particular obviamente tenía que tener ciertas características para poder cubrir la parte de la venta de energía, ¿no? Okay. Y ahorita me voy a adelantar quizás un poquito por cómo va la plática, pero en esta nueva reforma, o en esta contrarreforma, como bien lo mencionaste, podemos dividir dos entes diferentes en cuanto a la generación eléctrica, lo que es la generación distribuida y la generación a alta escala, ¿no? Okay. Donde se está priorizando la generación a alta escala para proteger los intereses, o así es como se ve finalmente de CFE, ¿no? Más sin embargo, tú como particular, sin que vayas a vender energía, sino para tu propio consumo, sigue estando permitido, sin ninguna restricción, el que puedas generar tu energía eléctrica en tu casa, en tu comercio, en tu empresa, para tu propio consumo. Eso no está vetado y sigue estando permitido y vaya, o sea, se sigue procesando como habitualmente se venía haciendo desde el 2014, ¿no? A ver, esa parte me parece muy interesante y realmente, te soy honesto, lo desconocía. O sea, uno como particular ya puede generar su propia energía y consumirla sin necesidad de, por ejemplo, estar conectada con la CFE o tener que pagar la energía, o cómo funciona esa circunstancia. Vamos a hablar de tres sistemas diferentes para que tú produzcas tu propia energía, como te decía, sea en tu casa, sea en tu oficina, sea en algún comercio o industria, ¿no? Vamos a hablar de tres sistemas diferentes en cuestión de energía solar. Lo que es el sistema interconectado, que es el más habitual, donde forzosamente te tienes que conectar con CFE, ¿no? Porque inclusive por normatividad es obligatorio, si no, no puede funcionar tu sistema de paneles solares. Inclusive se hacen dos contratos, uno llamado de interconexión, otro de contraprestación, para que tú puedas poner a funcionar el sistema con CFE e interconectarte a su red. Ese sistema, si falla CFE, si no hay CFE, no va a funcionar. Ese es el más básico y el más habitual. El segundo sistema
es un sistema aislado donde justamente puedes estar desconectado completamente de la CFE. Con un banco de baterías, tú vas a estar funcionando sin mayor problema durante día y durante noche, por el banco de baterías que te va a permitir almacenar la energía, y cuando la requieras, pues de ahí finalmente es donde se va a obtener, ¿no? Y un sistema híbrido, que ese es digamos, el más reciente y que ha venido a tomar un poquito más de énfasis o más de relevancia a raíz de de los cortes eléctricos que ha habido a nivel nacional, donde tienes las baterías y aparte estás interconectado a CFE, de tal manera que si falla CFE, pues te vas a alimentar de las baterías, ¿no? Entonces, cualquier apagón no vas a tener mayor problema porque vas a tener tus baterías. Y este sistema también tiene que estar interconectado a la CFE, porque finalmente tu energía principal va a ser el panel solar y digamos, tus respaldos va a ser o la CFE o las baterías, ¿no? Entonces, eso se ha podido hacer desde el 2014 y a la fecha sigue siendo permitido a pesar de esta contrarreforma energética, siempre y cuando, como lo comentaba, sea para consumo propio. Inclusive aunque lo generes tú en tu casa y lo quieras pasar a tu vecino, porque, bueno, me sobra energía y te la paso, eso sí no se permite, inclusive te puede multar, ¿no? Porque por andarle vendiendo a tu vecino, porque tú tienes la autorización de y las distribuirla. medidas características para estar vendiendo la energía. El año pasado, si mal no recuerdo, inclusive hubo una reforma donde precisamente se pretendía que tú le pudieras vender al vecino, pero finalmente no prosperó. Así es, ¿no? Pero sí, eso ya se puede hacer. Como te decía, es a lo que se le llama sistema de distribución, sistema de energía distribuida, donde sin problema lo puedes hacer. La que está teniendo sus variantes en esta ocasión es a gran escala, que si nos vamos aquí en el estado de Querétaro, a lo mejor has escuchado hablar de la central de energía, ahí se me fue ahorita aquí el nombre del Ciervo, que está aquí a unos cuantos kilómetros. Está la presa de Zimapán de Hidalgo, ¿no? Que esas son centrales de energía eléctrica a gran escala, donde si las sustituyéramos por energía solar o energía eólica, son justamente las que están ahorita limitando o siendo protegidas para CFE. Y hace rato tú mencionabas que ese tipo de centrales eléctricas le vendían a CFE y no, justamente es lo que te decía, no le vendían a CFE, era al usuario final. Ahorita justamente esta contrarreforma lo que está haciendo es, yo CFE te compro a ti, seas energía eólica, energía solar, energía hidráulica, energía geotérmica, la energía que seas, yo te compro primero a ti CFE y yo como CFE se la vendo al usuario final. Eso es básicamente lo que ahorita está llevando la contrarreforma, pero definitivamente la energía solar y la energía eólica se está yendo como última prioridad, dándole prioridad a lo que es los combustóleos, que es la famosa energía fósil, la contaminante, y es regresarnos un poco a los años 70, ¿no? Cuando no había otra forma de generar, pero ahorita la energía más barata justamente es la energía solar, y más aquí en México, que somos de los lugares o de los países, mejor dicho, más privilegiados con mayor radiación solar a nivel mundial. Y eólica también, podemos hablar de la situación que tenemos en los corredores del Istmo de Tehuantepec o las penínsulas de Baja California, ¿no? Donde hay un excedente y un clima favorable para que los vientos sean rápidos, constantes y puedan ser generadores de energía eléctrica. Bueno, incluso aquí en Querétaro, ¿no? Se hablaba de que en la zona acá de Huimilpan, Taponas, por ese lado, es una zona idónea para tener un parque eólico que pudiera servir para la generación de energía eléctrica, ¿no? Y justamente hace unos 20, 30 minutos estaba por allá, qué bueno que lo mencionas. Si tú sales de lo que es Escolásticas, enfrentito ya están montados unas hélices para generación de energía eólica, ¿no? Perfecto, sí, pues sí, lleva la situación.
Hablando ya en materia administrativa, porque estamos hablando ahorita en materia técnica y de ingeniería, hablando en materia administrativa, evidentemente como todo ente gubernamental, y en este caso paraestatal, una empresa paraestatal, la CFE se maneja con las circunstancias de tener que, ¿cómo mencionarlo? La palabra correcta, concesionar o trabajar a través de contrataciones que son directas o son subastas o son poner sobre la mesa al mejor postor para la compra de energías, esas energías que tú estabas mencionando, ¿no? Que es precisamente lo que mencionaba la reforma del 2014, que las llamadas rondas energéticas, ¿no? Que se dio en la extracción de petróleo, que se dio también en la generación de energía eléctrica, que se dio en distintas áreas energéticas y que se vinieron dando a través de esas famosas rondas de subastas, ¿no? Que no es otra cosa más que quien tiene la mejor propuesta de acuerdo al mercado es el que se lleva el contrato o la distribución o la venta, en este caso, de la energía, ¿no? Digo, hablando de una cuestión meramente administrativa, así es como se maneja. Y creo que esa es la parte que, por ejemplo, en la contrarreforma que se acaba de aprobar apenas el día lunes y que se está en espera de que se ratifique en el Senado, es la circunstancia que quiere eliminar precisamente el gobierno federal, ¿no? Que no existe esa circunstancia de las rondas de subastas, sino que sea una forma en la que él decida la CFE a quién le quiere comprar de acuerdo a que pues, se le hace lo más barato o se le hace lo más óptimo en ese sentido. Creo que esa es la parte fundamental, corrígeme si me equivoco, que es donde se da en materia administrativa. Hablamos más adelante de la cuestión de generación eléctrica, pero al menos en materia administrativa, en cuanto a trabajar gobierno con particulares, esa situación es donde se da el trueque, donde se da la vuelta de tuerca en ese sentido, ¿no? Sí, sí, como bien mencionas, justamente ese es la parte clave. Lo que son las subastas son las que quiere eliminar, como bien lo dijiste, quiere asignar de manera directa y es donde está causando ruido a quién comprarle, ¿no? Sí, eliminando esas subastas. No soy alguien que le guste estar politizando, ¿no? Es más, escucho de política y mejor corro. Pero esta parte es la que está causando ruido, ¿no? O sea, porque precisamente si se va a estar subastando buscando la mejor oferta, la alternativa más económica, ¿por qué darlo a un ente privado, pues por dedazo? No lo sé cómo pueda funcionar, pero es justo parte de la problemática, además de mandar como la última parte de la cadena, lo que es la energía verde, la energía solar, la eólica, como los hemos mencionado, ¿no? Lo curioso que yo estaba escuchando la semana pasada, si mal no recuerdo, el viernes, es que el gobierno de la Ciudad de México está por crear su propia central de energía solar, me parece que en la central de Abastos o mercado de Abastos. Sí, por ahí en la zona de Iztapalapa estaban platicando. Ajá, que va a ser de las más grandes a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo está esta parte de que por un lado, digo, yo sé que el gobierno federal es diferentemente al gobierno de la Ciudad de México, pero por un lado estás aceptando en la Ciudad de México pues un parque de tal magnitud solar, y por otro lado estás mandando al final a la energía solar, ¿no? En base a que, como bien decías, estas subastas, ¿cómo van a ser? ¿Cómo se van a dar? ¿A quién se va a asignar? ¿No? Entonces, inclusive por la parte de CFE también hay, pocos lo saben, pero también hay ciertos programas para instalación de paneles solares, ¿no? Entonces, pues es lo que finalmente causa ruido. Pero como te mencionaba, la parte importante aquí, y es que algo a mí me deja un poco tranquilo, es de que hay una parte que es a gran escala, que es la que se vende, y es la parte de la generación distribuida, que es la del consumo propio, o que sería la del cliente final, ¿no? Entonces, mientras tú generes por tu propio consumo, no va a haber mayor problema, porque al final de cuentas, una casa promedio, estás hablando de 4 o 6 panelitos de 330 watts, ya con eso vas a generar tu propia energía, y se me hace, digo, sin querer politizar,
Se me hace hasta un poco inteligente la parte de separar lo que mencionaba, la generación distribuida, porque en la generación distribuida hay empresas de capital mexicano en su mayoría. No digo que no haya extranjeros, no lo sé, pero en su mayoría es de capital mexicana, es mano de obra mexicana, fuentes de ingreso, fuentes de empleo familiar, bla, 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 ¿no? En cambio, pues lo que es la generación a gran escala es inversión extranjera. Finalmente, las empresas, al ser de capital extranjero, obviamente es la parte que está queriendo proteger CFE, de designar a quién comprar. Bueno, esa es la parte como yo lo ubico, designar a quién comprar, porque si eres capital extranjero, pues aunque a lo mejor seas el mejor, no te puedo comprar a ti porque prefiero comprar el capital mexicano, ¿no? Es la parte como que yo estoy viendo, repito, sin querer politizar, entrar en esos temas tan escabrosos, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu experiencia y la circunstancia que estamos mencionando, verías cierto proteccionismo por parte del gobierno federal hacia la CFE. O sea, lejos de la cuestión de protegerla para modernizarla, ves que sería el contrario, sientes que sería el contrario, un proteccionismo que impediría una libre competencia o una mejor generación y mejor servicio, obviamente, para todos nosotros de la generación de energía. Al principio te mencionaba de que independientemente la la empresa que generara la energía a gran escala, la red de transmisión es la de CFE. Esa era la misma que ocupaban todos, independientemente de la empresa fuera española, fuera francesa, fuera canadiense, donde fuera. La red de transmisión de CFE, esa la ocupaban todas las empresas, ¿no? Es como lo sucede con Telmex y la distribución. O sea, hay una infinidad ya de empresas que se dedican a la telecomunicación, pero pues por la infraestructura y por la circunstancia de no generar más, ¿cómo decirlo?, más redes, tienen que utilizar la que ya existe, ¿no? De Telmex en este caso, por ejemplo, o Telcel, ¿no? En la cuestión inalámbrica. Exactamente, creo que no lo pudiste decir mejor. En cuestión de Telmex, todos los competidores se suben a la infraestructura de Telmex, ¿no? Entonces, quien te cobra al final de cuentas, pues es la empresa obviamente con la que contrataste, pero todos usan la infraestructura de Telmex para poder vender el servicio. Inclusive hasta Telcel utiliza la infraestructura de Telmex, ¿no? En este caso es algo muy similar, o al menos yo así lo veo. Funciona de la misma manera, ¿no? Sí. Exactamente, ok, competidor, puedes entrar a vender energía, vas a subir la energía que generes a la red de CFE, pero finalmente hay que darle mantenimiento, ¿no? Y inclusive hace un par de años, hace 3 años, justamente lo que ahorita mencionaba de Telmex fue un pleito que estaba en la IFETEL, claro, por parte de Telmex, porque pues estaba obligado Telmex a prestar su red sin mayor costo, ¿no? No, y por ejemplo, lo que alegaban Telmex, perdón, lo que alegaba Telmex es precisamente eso, ¿no? Que cómo se meten a mi infraestructura, cómo usan mi infraestructura, pero no pagan el mantenimiento, o sea, o no aportan para el mantenimiento, ¿no? Al fin y al cabo, tiene que colgarse de lo que ya está hecho y quien tiene que terminar pagando y el mantenimiento o la ampliación de esa infraestructura termina siendo en este caso Telmex, ¿no? Que sería el servidor originario. Es correcto. Entonces, esta es bueno, y ahorita, ¿cuál es la diferencia que yo veo? Es de que CFE sigue siendo empresa paraestatal, y Telmex es empresa privada, ¿no? Entonces, finalmente a Telmex, pues tenían que buscar esa libre competencia, pero pues el capital es privado, entonces no se veía mermada la parte del gobierno porque no era capital de él, pero en este caso, que están viendo que se están viendo mermados porque finalmente el capital es del gobierno y todos los costos de mantenimiento que implican el tener en funcionamiento y operación la red nacional eléctrica, pues son costos que estaban impactando en el gobierno, ¿no? Entonces creo que de esta manera protegen a CFE y es lo que se busca. Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, creo que no va al caso.
sino pues la finalidad, ¿no? Que están buscando para así evitar ciertos apagones que ha habido, pero Bueno, no tanto como llegaron a mencionar, de que era muy inestable la energía eólica o la energía solar, eso no es cierto. O o sea, muy cara, sí, ¿no? o muy cara, de hecho es la ahorita la energía más barata, como lo mencionaba, ¿no? Tú te fijas, si despliegas en un buscador en internet qué países tienen la mayor producción de energía solar, encuentras Noruega, encuentras Finlandia, encuentras Alemania, ¿no? Como países primermundistas, encuentras España, encuentras Italia, y si te vas a la parte de Centroamérica, encuentras a Costa Rica, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes argumentar de que la energía solar no sirve, que la energía eólica no sirve cuando están como primera fuente de generación en países primermundistas, inclusive para Alemania, que es de los principales generadores de energía solar? Claro. Ellos tienen como prioridad para el año 2050 ser 100% de energía solar, y ellos tienen la mitad de radiación solar o de horas solares pico, que así se determina finalmente digamos, la unidad de la energía solar. Tiene la mitad de lo que tiene México, que en México tenemos en promedio 5.5, 5.8 horas solares promedio pico, y en Alemania estás hablando de 2.5, ¿no? 2.7. Entonces, ¿cómo es que allá, obviamente es tecnología, Claro. cómo es que allá tienen pues tanta energía solar y aquí estamos diciendo de que no sirve, de que eso es muy inestable? Y voy de acuerdo de que la energía solar no te produce en la noche, ¿no? Porque justamente por eso es solar, que la energía eólica no te produce cuando no haya viento, porque justamente esas son como pues empieza a generar. Pero en energía solar tú sabes perfectamente que desde las 9:30, 10 de la mañana que empieza la generación, hasta las 4 o 5 de la tarde vas a parar de generar, ¿no? Entonces, es algo que puedes prever cuándo van a entrar en funcionamiento tus parques solares, y en los parques eólicos habría que ver justamente estudio de vientos, todos los que se encargan de ver la parte del clima, pues cómo van a estar los vientos finalmente para prever si va a haber mayor generación o de plano no va a haber viento, y poder dejar fuera estas centrales, sea eólica o sea solar, ¿no? Y dejarlas fuera, pues simplemente es, digo, obviamente a cierta escala, pero pues al apagar el interruptor. Hace rato, ahorita que estabas interviniendo, dejaste en claro bien un punto, ¿no? Decías, no sé si es, no quiero decir yo si es correcto o no, en esta circunstancia de la contrarreforma, o más bien de la protección a la CFE. Más bien, yo lo que te cambiaría la pregunta, la circunstancia. ¿Crees que efectivamente sí se protege a la CFE y a la generación de energía desde tu punto de vista de que tienes ya como contratista y trabajando? O sea, ¿sí optimiza o realmente estamos cerrándonos a la generación de una nueva forma de energías? A partir de que, bueno, también como dices tú, tenemos que generar más infraestructura, no podemos seguir trabajando con una infraestructura que tiene tal vez 20, 30 años que no ha sido actualizada o que sigue siendo la misma. Por ejemplo, tenemos el caso específico, ¿no? Que fue una de las circunstancias que, por ejemplo, en el sexenio de Calderón alegó para la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Que había otros tintes políticos, ya no nos corresponde, pero en materia de infraestructura y en materia de generación eléctrica, mencionaba que efectivamente había una infraestructura de lo que era Luz y Fuerza del Centro, que proveía, que era Estado de México, Ciudad de México, parte de Hidalgo y creo que una parte de Puebla, porque no es todo, ¿no? Entonces, esa segunda empresa de generación eléctrica terminó siendo, por lo que mencionaban y de acuerdo a un estudio técnico, que a lo mejor sí salía más caro renovarla y salvarla que extinguirla, pero bueno, también hablando políticamente no eran las formas, ¿no? Pero a lo que vamos, podremos vernos en esa circunstancia y decir, efectivamente a la CFE no le conviene cerrarse, sino al contrario, abrirse para empezar a generar nueva infraestructura, nuevas formas de generación eléctrica y a lo mejor, como dices tú, tal vez no priorizar las verdes en este momento, pero sí darles un poquito más
salida, un poquito más de cabida para, no sé, hablar de 30, 40 años, ya tener un país que en su mayoría dependa de energías limpias, de energías verdes, en lugar de estar quemando carbón, estar quemando combustóleo, o como nos enteramos ahora los que no sabían, que para la generación eléctrica en la parte del norte, pues tiene que usar gas, ¿no? Sí, fíjate que pues la mayoría de las centrales, o el mayor porcentaje de centrales de la CFE son las llamadas de ciclo combinado que justamente ocupan el gas y por eso fue parte del apagón que fue pues, la semana pasada, ¿no? Sí. Yo creo, ahorita que mencionas luz y fuerza del centro, que por ahí más bien pudiera ser el tema, con la experiencia que tuvieron de luz y fuerza del centro, ¿no? Porque como bien lo mencionaste tú, si estamos hablando de la reforma energética 2014, estás hablando de tres diferentes partidos políticos, ¿no? Entonces, pues si dices, si queremos echarle la culpa a un partido político, pues los tres están inmiscuidos, ¿no? Llámese, bueno, ya diciendo nombres, llámese Peña Nieto, llámese Calderón y ahorita llámese Andrés Manuel, ¿no? Entonces, los tres han tenido cierta injerencia en este proceso del 2014 al 2021 que llevamos. En esta reforma energética del 2014 se hablaba de que para el 2035 se iba a tener cuando menos un 34%, si mal no recuerdo la cantidad, un 34% de generación de energías limpias en ese momento todavía éramos la República Mexicana, en toda la República Mexicana, ¿no? Ahorita, al año 2021, pues todavía falta muchísima generación más bien muchísima instalación para llegar a ese porcentaje que se habló para el 2035, ¿no? Más sin embargo, como lo bien mencionaste, tenemos muchísimo combustóleo, como se ha dicho, el petróleo aquí en México sigue siendo abundante, inclusive pues se menciona, ¿no? De que hay pozos petroleros que todavía no se han logrado ni siquiera llegar a ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces pensar en que tú abras la puerta como está abierta finalmente a la inversión extranjera para que metas nueva tecnología, una generación de energía más barata, menor mantenimiento, inclusive menor costos operativos, pues definitivamente estaba mermando a la empresa número uno que a la fecha sigue siendo en México CFE, ¿no? Entonces, para que CFE pues pueda competir en cuestión de eficiencia, de operación, para estas nuevas empresas que traen nueva tecnología, menores costos. Finalmente, como lo decía, CFE no deja de ser una parte de gobierno, una parte paraestatal, ¿no? Claro. Mira, por ejemplo, que tenemos aquí una pregunta respecto a lo que estábamos platicando en estas últimas intervenciones. Nos dice la licenciada Itza Santillán que si existe un estudio certero de cuánto es lo que se necesita en términos de infraestructura de energía solar o eólica para abastecer a todo el país y si efectivamente sería muchísimo más costoso o menos costoso invertir en ello como una salida para esta generación de energía eléctrica. Yo me iría más por el lado, que es el que te digo que a mí me deja tranquilo, de la distribuida, ¿no? O sea, Okay. sin olvidar que es una parte a gran escala, que es la que se está viendo obligada a entrar a esta contrarreforma, pero como generación distribuida en cada casa, en cada comercio, en cada empresa, puede cada quien tener su propia energía, sea solar, sea eólica, siempre y cuando no se pase del 0.5 megawatts o 500 kilowatts, está permitido. Arriba de esa cantidad, ahí sí ya entramos en detalles de entrar con permisos de la Secretaría de Energía, entrar con detalles de auditorías con CFE, en fin, son protocolos distintos y muy diferentes. En cambio, si en cada casa,
pues cada dueño de comercio o empresa se preocupa por su propia generación, no hay mayor problema, ¿no? Inclusive, como en CFE se generan nodos, ¿no? En cada manzana, en cada colonia hay ciertos nodos que ahí mismo hay unos transformadores grandotes, no sé si los ubicas, algunos son verdes chicos en el suelo, que distribuyen a todas las casas que hay en una manzana o en una calle, ¿no? Eso es, ahí se puede generar y ahí no vamos a tener ningún problema porque no estamos ocupando la red de transmisión de CFE, sí, se está ocupando la pura red de distribución de CFE, ¿no? Para poder generar y poder contrarrestar finalmente esta falta de energía que tiene CFE para poder suministrar sin mayor problema a todos los usuarios. Si hay un estudio de cuánto energía solar se requiere, seguramente debe haber. Yo no tengo ahorita el dato, mentiría cualquier cantidad que dijera, pero seguramente debe haber ese dato. Te prometo que lo busco y con mucho gusto lo diremos más adelante. Lo referenciamos. A ver, entonces, por lo que estoy entendiendo, lo que tú mencionas, ingeniero, sería la forma de precisamente ampliar infraestructura, tanto de generación como de distribución, aunque vamos, técnicamente dices la distribución está prohibida, pero bueno, a partir de la generación y la autogeneración, hablamos de un autoconsumo, entonces ya podríamos hablar de una distribución a menor escala. La intención, o más bien el camino sería precisamente la autogeneración de eso que tú mencionas, nodos, es decir, que determinado fraccionamiento, determinada comunidad se dedica a crear y generar su propia energía, y eso va a generar obviamente infraestructura eléctrica que va a permitir, uno, el autoconsumo, y dos, en algún momento, pues también distribuir la energía hacia la CFE, ¿no? ¿Te entiendo esa parte? Sí, la entendiste bien. Aquí hay que ver, ahora sí que ir desarrollando los condominios, viéndolo con esta visión, para que se pueda permitir el poner un condominio, un fraccionamiento con energía renovable sin mayor problema. Te digo, la única limitante que tenemos es que no sea mayor de 0.5 megawatts o 500 kilowatts, ¿no? Ese es, a partir de esa cantidad, ahí sí nos metemos en problemas. Pero mientras sea menor esa cantidad, no haya mayor problema. Entonces, esa es la parte que hay que atacar para poder nosotros pues garantizar el suministro para nuestros propios vecinos, para nuestros propios condóminos, nuestro propio fraccionamiento, ¿no? Obviamente hay tecnologías diferentes según en cada caso particular. No es lo mismo pensar en un condominio de 12 casas a un condominio de 500 casas, ¿no? El tamaño de las casas, los consumos, o sea, finalmente tienen que ser un buen desarrollo de ingeniería, pues para que sea funcional y garantizar que no vaya a haber problemas posteriores para el propio consumo del lugar. Mira, no, ahorita que estábamos platicando esa circunstancia, nos responde nuestro amigo Amadeo Eduardo Estrada, que sí existe un estudio claro al respecto. Cada año, en el cumplimiento del marco jurídico, la Secretaría de Energía emite el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional y nos pone como, por ejemplo, que existe el PRODECEN 2020-2034 y 2019-2033, o sea, en una circunstancia de 2020 al 2034 y 2019 al 2033, ya hay estudios claros respecto de la circunstancia que nos preguntaba la licenciada, de si hay un estudio técnico de cuánto se requerirá, cuánto sería el gasto energético y en infraestructura de esa, para cubrir esa necesidad. Mira, aquí no menciona Amadeo la cantidad como tal. No menciona como tal, pero sí nos dice que existe ese marco jurídico, ese informe, de acuerdo a esa circunstancia, ¿no? Que tendremos más bien, entonces, en todo caso, remitirnos no a la CFE, sino a la Secretaría de Energía, que sería la encargada de tener precisamente este estudio como tal, que tiene que estar emitiendo constantemente en ese sentido. Ok, no tenía el dato. Yo también lo desconocía, qué bueno que aquí el buen Amadeo. Lo bueno que Amadeo es muy estudioso. Sí, claro, y le fascina. Y todo un investigador.
Efectivamente. Entonces le agradecemos al buen Amadeo, un abrazo de parte de nosotros Sí, Amadeo, gracias, por gracias por estar aquí. por aportar este dato, ¿no? Entonces, Si pudiera pasarnos el dato de actualmente cuánto es lo que se requeriría, pues sería bueno también conocerlo de una vez, ¿no? claro, sí, muchísimas gracias, Amadeo. Bueno, entonces, y en ese sentido, ingeniero, nos queda claro que evidentemente volvemos a lo mismo, hay una intención de proteger a la CFE como industria generadora de energía, porque para el Estado, y volvemos a lo mismo, quitémosles las siglas y los colores para el Estado, el sector eléctrico es un sector prioritario y que realmente está establecido como de alto impacto en materia de soberanía nacional, ¿no? Entonces, nos queda claro y hasta ahí entendemos que esta situación va establecida en ese tenor de ir generando pues, la defensa de este ejercicio soberano que es la generación y distribución eléctrica, ¿no? Hablando del sector energético. Ahora, respecto del asunto que, como ya, bueno, esa es la parte que vemos de la contrarreforma energética, ¿no? No sé si quieras agregar alguna otra cosa respecto de esto, ingeniero. No, creo que eso es lo primordial, como decíamos, la protección que se está dando a CFE, el evitar las subastas para darlo a asignación directo, que se menciona que es como para regularizar o dar ordenamiento de las empresas privadas, ¿no? Y pues mandar al último lugar de la reforma a las energías limpias. Eso básicamente son las partes prioritarias que hay en esta nueva reforma energética. Para puntualizar el tema y cerrar en la circunstancia de esta contrarreforma, tu experiencia como distribuidor y como experto en materia de energía fotovoltaica, hablando de una energía alternativa, que como dices tú, ya no se ve como tan alternativa, sino que más bien es la energía que viene ya empujando fuerte, porque efectivamente tenemos que buscar la manera de generar menor impacto ambiental en nuestro planeta, y una forma de ello es precisamente esto, las energías alternativas. A grandes rasgos, ingeniero, y hablando de su experiencia propia de trabajar directamente con y en favor de una empresa como la CFE, ¿por qué cree usted, perdón, que efectivamente se van hasta el final con ese tipo de energías? ¿Cuál es el sentido de menospreciarlas? La protección, definitivamente la protección. No creo que como te decía, finalmente las energías eólicas, la energía solar, son energías nuevas, son energías más económicas. La energía solar, como decimos, todo el tiempo en México hay sol, salvo a lo mejor algunos estados que tengan menos radiación solar, pero todo el tiempo hay sol, se puede estar generando, se puede inclusive almacenar, ¿no? Esta energía solar y la eólica, como bien dijimos, en Tehuantepec, acá dice Huemilpan, son puntos estratégicos donde tenemos la energía eólica que nos va a estar generando y los costos operativos son menores, ¿no? Entonces, al mandar a esta parte de energía verde al final, pues garantiza esta protección que estamos hablando hacia la CFE, finalmente, y utilizas lo que es la parte del combustóleo, que en México pues sabemos que hay excedente, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? Yo podría decir que estoy en contra, digo, sin el afán de politizar, pero no por cuestión de CFE o del gobierno o del Estado, etcétera. Sin ningún tema político, yo estoy en contra porque pues soy pro de la energía solar, ¿no? Mi negocio se basa en la energía solar, así como pues muchas empresas, muchos colegas que han encontrado un emprender en la parte de energía solar. Claro está, siempre debe haber el profesionalismo en esta parte, como en todas las partes, como en la que es tu área también como
como abogado, como derecho, ¿no? Sí, claro. Y por eso están organizaciones, como estamos en la Asociación Mexicana de la Energía Fotovoltaica, está la Asociación Nacional de la Energía Solar, y que justamente estamos ahí empresas que estamos comprometidas con la energía solar, con el desarrollo de la industria eléctrica en el ramo de energía solar, ¿no? Y no es algo, ¿cómo decirlo? Que no es algo que nos afecte, como decía, porque estas ramificaciones en cuanto a las asociaciones, estamos del lado de la parte distribuida, que es lo que te digo, no nos afecta, no nos golpea. Más sin embargo, estamos comprometidos pues, por el pro del medio ambiente, por la disminución de la emisión de CO2, por el cambio climático, ¿no? Por los gases de efecto invernadero, que justamente la energía solar, la energía eólica, todas las energías renovables, es la parte que disminuye, a diferencia de lo que es el combustóleo, de como ahorita actualmente se genera la mayor energía eléctrica a nivel nacional, que es muy contaminante y no es pro del medio ambiente, ¿no? Y pues finalmente no es nada sustentable como es la energía solar o las energías renovables. Entonces, pero digo, esa es una parte de que es mi sentir, más allá de que si es bueno, si es malo, pero como te decía hace un momento, los países primermundistas están con energía solar, ¿no? Noruega, Finlandia, Alemania, España, etcétera. Y pues Centroamérica acá abajo, que es un país con menor desarrollo que el México, también está ya 100% con energía solar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En lugar de hacer entrada del cambio de la transición energética a las energías renovables, nos estamos regresando a los años 70. Y toda esta, o mucha de esta maquinaria que tiene el CFE para estar generando, pues justamente está desde hace muchos años y por eso los costos de mantenimiento, los costos de operación son muy elevados, ¿no? Correcto, entonces, bueno, en tu experiencia tendríamos que plantearnos esa circunstancia de que no es el camino indicado. Sin embargo, se puede entender que a lo mejor es un proceso o es una parte en transición, al fin y al cabo, ¿no? O sea, pues tú, no me afecta porque, bueno, al fin y al cabo estamos en otra área, pero además de estar en otra área, la intención es generar el cambio para poder llegar a la otra área, ¿no? O sea, ¿me explico? Creo que el sentido, como tú lo mencionas, es el correcto, ¿no? Estamos en el camino, eventualmente esto va a tener que modificarse, no es sostenible, como lo dices tú, también esa generación de energía con los combustóleos, con el gas, vimos lo que nos pasó hace una semana, ¿no? Se congelaron o los cerraron, ya no supimos bien exactamente qué sucedió. Tiene que ver con los contratos también que se utilizaron desde la época de Calderón y luego con Peña Nieto, evidentemente, ¿no? Cada proteccionista, cada estado es proteccionista de sus necesidades y pues nos quedó bastante claro que esa es la circunstancia, ¿no? Entonces, eventualmente, como te digo, yo siento que esto va a tener que generar hacia otro lado, hacia un lado más eficiente, principalmente, eventualmente tendrá también que ser con un menor impacto ecológico y pues la circunstancia es esa, ¿no? Ingeniero, te agradezco muchísimo, se nos fue el tiempo volando, nos queda un minutito para cerrar el tema. A manera de conclusión, ingeniero, ¿qué nos puedes decir de esta situación? De esta situación, yo creo que lo que mencionaría justamente fue en un viaje de Costa Rica que tuve, que decía, acá en Costa Rica admiramos muchos a los mexicanos. Le digo, ¿por qué? Dice, porque ustedes tienen que salir adelante a pesar del gobierno, ¿no? Y te digo, sin el afán de politizar, porque claro, como lo mencioné, estuvo Peña Nieto, estuvo Calderón, ahora está Andrés Manuel López Obrador, y entonces, finalmente, está en nuestras manos decidir si optamos por la energía verde o la energía limpia o continuamos con lo que es la energía fósil, la energía no renovable, ¿no? Cada
cada persona tiene esa decisión de poderlo hacer en su casa, en su negocio, en su industria, y pues cada quien decidirá finalmente ¿De dónde camina? Hacia donde camina exactamente, ¿no? Entonces, yo de qué estoy a favor, pues de la energía verde. Finalmente la energía renovable, y por eso estamos pues en ese negocio finalmente. Generando esa actividad. Ingeniero, te agradezco muchísimo que hayas respondido a esta invitación, hayas aclarado ciertos temas y podamos seguir en este camino. Espero que no sea la primera vez que me acompañes, sino que más adelante podamos tener otros temas de conversación respecto a este tema que va a seguir dando de qué hablar. Nos queda claro que tenemos tela de dónde cortar y eventualmente abusaremos de tu tiempo para seguir aclarando estas dudas, situaciones que vayan ocurriendo. Y bueno, antes de que cerremos el micrófono, si gustas dar tus datos, tus redes sociales para que se pongan en contacto contigo en la manera de tus servicios que puedas ofrecer, ingeniero, y sobre todo si alguien tiene alguna duda y quiere iniciar una conversación contigo respecto de temas energéticos, pues adelante, ¿no? Con mucho gusto, mi estimado licenciado Juan Adolfo, como dijiste, muy buen amigo de toda la vida. Bueno, mi WhatsApp 442-321-0715. Con todo gusto los atendemos, resolvemos sus dudas, cotizamos para toda lo que es la parte de la energía solar, que es en donde tenemos la especialidad, ¿no? Y cualquier duda estoy a sus órdenes, con mucho gusto. Y muchas gracias por la invitación nuevamente y con mucho gusto espero poder acompañarte en otra ocasión. Verás que sí, ingeniero, y estamos al pendiente. Bueno, muchísimas gracias, queridos radioescuchas, telescuchas y redes sociales escuchas, por habernos acompañado en este día. Nos vemos la siguiente semana y recuerden sintonizarnos, ya saben, en Radio Numancia y en Sin Línea MX. Estamos en estas dos plataformas transmitiendo de este programa que al parecer sigue siendo muy de su agrado. Que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias.